¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando nuevamente con el abogado Carlos Maya. Él es integrante de la Asociación de Animalistas de México, sobre este tema que pues ha llamado mucho la atención desde hace muchos años. Es una lucha de hace muchos años que han dado pues un grupo de activistas, y estos activistas se han enriquecido además con la participación de expertos abogados en la materia, y ha habido cambios muy importantes en este tema, y sobre esto vamos a estar conversando con el abogado justamente. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Ahora ya lo comentábamos en persona, normalmente es por teléfono. Sí. No tuvimos la oportunidad de venir, de estar aquí contigo, y siempre muy agradecidos de este espacio, de poder estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de estos temas tan importantes. Al contrario, abogado, muchas gracias. Siempre ha sido un aliado importante justamente para ayudarnos a entender, sobre todo en la parte jurídica, todos estos casos de crueldad y de violencia que se generan en Michoacán. Me gustaría iniciar esta charla que nos explicaras en qué momento estamos situados hoy en Michoacán, y Michoacán en el contexto nacional en materia de protección de los derechos de los animales, y cómo ha sido este recorrido, este duro recorrido a lo largo de todos estos años. Fíjate que ha sido muy interesante lo que pasó en el año anterior en el movimiento de los derechos de los animales aquí en Michoacán, y me di cuenta de esto ahora que fuimos al primer encuentro de la Confederación por los Derechos de los Animales, donde estamos como todas las asociaciones a nivel nacional. Estamos como colectivos estatales que a su vez pues, tienen como activistas locales, y tenemos como un representante por estado que en esa primera reunión anual nos dijo como nuestro estado hizo esto y estamos en esto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hemos logrado muchos avances en Michoacán, pero quién sabe lo que han hecho en otros lados, ¿no? Bueno, pues para mí fue impresionante porque me di cuenta que nosotros somos los que más avanzamos el año anterior. O sea, cuando nosotros, yo fui el 9º estado que le tocó exponer. Cuando me tocó exponer, yo dije, no, pues lo que nosotros hicimos fue maravilloso en el movimiento. Lo que han hecho los demás estados es muy importante, pero nosotros logramos muchísimos avances, ¿no? Digamos, 2025 fue un buen año para Michoacán en esta materia. Sí, tal vez puedo decir que el mejor año desde que estoy yo en el activismo, 15 años, nunca habíamos logrado tantos avances en tiempos tan cortos, avances tan importantes también. Entonces hemos mejorado mucho, ¿no? Habrá que trabajar todavía, tenemos un montón de tareas pendientes, partes de la agenda, pero por lo menos a nivel normativo, por así decirlo, fue un muy buen año. ¿Cómo estábamos hace 10, 15 años aquí en Michoacán y cómo llegamos al 2025? A mí me encanta cuando me dicen, ven a hablarnos de temas de leyes, porque sé que llega a ser muy pesado, ¿no? O sea, hay dos maneras de hacerlo, muy aburrido y que nadie te escuche, o hacerlo pues muy ameno, ¿no? Entonces a mí me gusta poner siempre una línea del tiempo donde el planteamiento es, a ver, antes del 2012 ni siquiera era un delito matar a un animal. Con los métodos más crueles que se te ocurra, la mayor sanción era un tema administrativo municipal que jamás te iban a multar, ¿no? Quedaba todavía en la parte moral, digamos. Así es. O sea, ahí estábamos en 2012. Antes de noviembre de 2012 no era un delito. Era cuando marchábamos y maltrato animal al Código Penal. Y era la gran lucha en ese momento. Por fin se logra en aquel 2012 que se ha considerado delito. Después vinieron otros retos. Bueno, ya es delito, pero nadie sabe en la fiscalía, ¿no? Entonces hay que capacitar a los ministerios públicos. Después, bueno, ya saben, pero no hay perito médico veterinario. Entonces ahora necesitamos un perito médico veterinario. Luego, bueno, por ejemplo, ahí hago una pausa porque en otros estados ya es delito, pero no tienen perito en su fiscalía. Entonces, pues, ¿qué? Hay que pagar peritos privados, pedirle al colegio de veterinarios del estado. Lo vuelve muy complicado. Si de por sí los asuntos son complicados, si el perito tiene que ser externo, pues se vuelve todavía más difícil, ¿no? Entonces, fíjate, y hay estados que ya se supone están avanzados en legislación. Entonces, esto te hablo de una pelea que tuvimos en 2014. Después, en 2016, tenemos un avance a nivel normativo con penas más justas, pero por ahí perdemos el tipo penal de zoofilia y de bestialismo y el de abandono animal, que fue muy importante. O sea, teníamos esos artículos, nos eliminan esos delitos. Dijimos, bueno, fue unas por otras, vamos a seguir trabajando. Después viene la unidad especializada de delitos contra los animales, que era una necesidad que ya teníamos nosotros. Oigan, es muy complicado con los ministerios públicos, aunque sepan que ya es un delito, que entiendan cómo se tiene que investigar con esta perspectiva, las líneas que hay, etcétera.
Y después ya vino ese también logro, ¿no? De la unidad especializada. Y ahora en el año anterior fue que se lograron penas ahora en delitos de crueldad animal que sean proporcionales a la conducta. Era lo que decíamos, oye, es terrible que tú mates a un animal como se te ocurra, que lo grabes y que la pena sea una pena mínima. O que haya penas... Cuando se lograba, ¿no? Cuando se lograba, claro. O que decíamos, el robo de autopartes es más sancionado en Michoacán que tú ahorcar a un perro, ¿no? A un gato o a cualquier otro animal. Entonces ahora tenemos como esa línea del tiempo en donde recapitulamos y decimos, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es materializar toda esa norma en el tema del aparato de justicia, o sea, llevar esto a penas reales, como el caso de Huesitos, ¿no? Que acabamos de tener, que haya más casos así, que se sienten precedentes, y siempre lo decimos, ¿no? En la política criminal es pues, castigar al que cometió la conducta, pero además mandar un mensaje de oigan, este hecho sí se va a sancionar, entonces ten mucho cuidado con la conducta que quieres cometer. A la par de esta lucha que se ha dado en materia jurídica, pues no dejamos de ser un país y un estado muy cruel y muy violento con nuestros animales, ¿no? Esa es otra tarea, otra gran tarea pendiente de todas y de todos, pero que me parece que sí tenemos que empezar creando políticas públicas que se orienten hacia allá. Sí, mira, es muy interesante porque cuando hablamos del tema del movimiento de los derechos de los animales, hablamos de todos los animales. Y eso lo vuelve muy complejo porque tenemos líneas muy aceptadas en el movimiento como el tema de los perros y gatos. Y me gusta mucho partir de ahí porque en ese se supone que no hay discusión, ¿no? Todos decimos hay que protegerlos. Y me gusta partir de ahí porque ni a esos protegemos de manera correcta, ni con ellos tenemos políticas adecuadas. Seguimos todavía peleando con los ayuntamientos. Oye, ten políticas públicas. No nada más es la modificación de tu reglamento. En muchos municipios todavía no tienen reglamentos. Yo hablaba hace 2 años que el 96% de los municipios no tienen políticas públicas que tengan que ver con temas de la fauna que está en situación de calle, ¿no? Principalmente perros y gatos. Ya no hablamos de otro tipo de fauna. Ahora, a la par, no hemos mejorado mucho ese porcentaje. Y este informe no es un porcentaje que me inventé yo, ¿no? Es un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se puso a analizar a los municipios y qué políticas tenían. Entonces, ese dato viene de ese informe de hace 2 años. Hoy en día no tengo la cifra exacta, pero te puedo decir que no hemos mejorado mucho. O sea, tal vez tenemos en un 80%, pero muchos municipios creen que ya con la aprobación de su reglamento y con cargarle toda la mano a los rescatistas locales, ya están haciendo bien las cosas y están muy equivocados. Ahora, ha habido casos emblemáticos, ahorita platicaremos más adelante de ellos, pero también, y ahorita después de la pausa me gustaría que ahondáramos en esta parte, uno de los aspectos que dificultaba, digamos, el avance de estas propuestas que se hacían desde la sociedad civil para tipificar el maltrato y la crueldad animal como delito aquí en el estado de Michoacán, era el tema de las corridas de toros, de los jaripeos, de las peleas de gallos, ¿no? Que decían, bueno, se creaban estas reformas exceptuando estas actividades. En el 2025 también se logran, ahorita nos explicarás tú cómo va este proceso, pero bueno, finalmente lo que se buscaba aquí también era reconocer que todos los animales en realidad tienen derechos, ¿no? Y la discusión se vuelve compleja también porque pues involucra a animales de granja o animales industriales, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos entender esta protección animal involucrando toda esta parte, ¿no? Voy a hacer una pausa, abogado, una primera pausa, y ahorita nos ayudas a entender esto que a nivel mundial siempre ha sido pues la parte más crítica de esta materia de la protección de los derechos de los animales. Voy a hacer una primera pausa y regresamos conversando con el abogado Carlos Maya de la Asociación Animalista de México. Volvemos.